Ayer nosotros vimos a unos niños de México que nos mostraron árboles, nos mostraron sus casas, nos mostraron cuál era su juego, qué comían, dónde cocinaban. Hoy vamos a grabar un video donde se lo vamos a mandar a ellos sobre las matas, las casas, los animales, la comida, juegos, otros que ellos no pueden jugar. Se lo vamos a mostrar para que ellos jueguen. Estamos en la pista, estamos en la cancha, vamos a jugar a fútbol. Equipo a equipo, estamos con un balón. Estamos en la pista, vamos a jugar fútbol. Buenos días, hoy estamos en la cancha de la pista. Estoy con mi amiguita Ayelin y mi nombre es Mariali. Hoy la vamos a enseñar a jugar cuerda, cómo se salta y cómo se agarra. Se salta, se agarra de atrás y se salta de para adelante. Se hace así, así. ¿Será que a ustedes también les gustaría saltar la cuerda con nosotros? Buenas, mi nombre es María Ángel. Buenas, mi nombre es Génesis Irene Soto Fernández. Y hoy venimos a hablar del juego de la pista. El juego de la pista se juega con una persona de un lado y la otra del otro lado. Estiran la pista, saltan, abren las piernas, pisan la pista, se salen y por este lado la saltan hacia este lado. Se la llevan hacia este lado. Una parte de la pista se la llevan y después tienen que llevársela otra vez para afuera. Y después siguen de piececito, rodillita, bajo nalga, cinturita, sobaquito y cuellito. Génesis, ¿dónde podemos patinar? Allá en la cocina. Vamos pues. Buenas tardes, mi nombre es Angélica Juliet Colina. Hoy estamos patinando para ver si usted puede acompañarnos y venir a patinar aquí. Buenos días, mi nombre es María Ángel. Bueno, hoy estamos en la pista. Esta es mi casa donde hoy vamos a enseñar las matas de yuca, de maíz, de ajís, de tomate, de lechosa y de piña. Y una flor que se llama Bella a las 11. Pero vengan por acá. Esta es una mata de maíz. Esto es una mata de ají que se puede cocinar, se puede comer, se puede echar a la comida, la sopa, el arroz. Hay algunos que son picantes. Como ven, estos no son. Estos son ajíes que se parecen picantes, pero no lo son. Ajíes dulces. Ajíes dulces. Buenos días, esta es una mata de yuca muy linda. La yuca sirve para echarle a la sopa, para hacer yuca frita, yuca con queso. La yuca sirve para muchas cosas. Gracias. Esta mata es de piña, una fruta rica. Buenos días, mi nombre es Annie. Hoy les vengo a presentar la mata de lechosa. Es una fruta muy deliciosa. Ella es mi hermanita que se llama María Ángel. Como la pueden ver, ella tiene 2 añitos. Los cumplió el 11 de octubre. Y ella es mi abuela que se llama Irene. Y ella es la que ha cultivado todo eso que está ahí. Me llamo Génesis Irene Soto Fernández, tengo 10 años y este es mi papá Gustavo Antonio Soto Soto. Él nos ayuda acá en la casa mientras que mi mamá trabaja. Él se va el sábado para trabajar para allá
más allá, por allá, por Media Luna. Por Media Luna. Llega más allá de un El poquito Cesar, más acá. Ajá. el café, Ujú. a coger café. A recoger café. Esta es una mata de yuca. La mata de yuca hace que uno la siembra. Después uno tiene que echarle bastante agua y crece. Y cuando ya nosotros sepamos de que ya está lista, tenemos que hacer huecos, si no arrancar la mata para que salga la yuca que está abajo naciendo. Esta es una matica de toronjí. Con eso uno parte un pedacito de esto, uno las lava y las pone a hervir. Y de ahí, y después le echa limón, le puede echar esto, mira, aquí están naciendo matas de hierbabuena. Esa también se puede echar con eso en la toma. Esta es una mata de malojillo o paja de limón. Esta también se puede echar para las tomas. Eso, en vez de echar limón, se puede echar esto para que sea mejor. Estamos aquí en la corteza de papaya y se hace jugo, le echan azúcar y queda rico. Se lo toman y se come cuando esté maduro, hasta puede agarrar la semillita y sembrarlo. A mí sí me gustaría que ustedes me dijeran cómo son los nombres, si tienen de esa, si ustedes los nombran, les tienen otro nombre. Y quiero saber cómo ustedes los siembran. Le vamos a enseñar cómo se habla en Guayunaiki, cómo se saluda, cómo se dice la mata en Guayunaiki, los árboles. Pues sí, vamos a saludarnos. Jamás ya había. Los números del 1 hasta el 5. El 1 es Guaneshi, Piama, Puni, Pienchi, Jarray. ¿Qué lengua habla en su comunidad, ahí en su casa? Buenas tardes, me llamo Ninive. Voy a presentar Estoy en mi casa. Estoy en mi casa, voy a presentar a las arepas. Pero mirando para allá, Voy a presentar a las arepas y a mi mamá. Mi mamá se llama Dayelín. Primero se amasa, se echa un poco de harina, sal y luego se amasa muy bien para que quede perfecta para la hora de hacer la arepa. Estamos haciendo aprender el carbón. Es muy fácil, se prende con papel, palos Y como ven ya aprendió, rapidito aprendió, mire ya tiene un fueguito. Ya aprendió y ya vamos a meter las arepas ahorita. Estamos haciendo una bolita. Primero se hace una bolita. Para después redondita, ¿sí ves? Después se hace así. Después se va engrandeciendo. Después se hace así. Yo primero le agarro de forma para cuando ya le haga así. Le vamos haciendo así. Le vamos haciendo así, para que quede bien la arepita. La mía parece un ponque. Ok, harina, ¿verdad? Después échate el agua. Agarra y más harina. Porque la mía está aquí. La mía está aquí. No. Échale agua tú, chama, que tú eres la que sabe. Como ustedes ven, esto es el sartén. Agarramos aceitico y se lo vamos a pasar al budar así, para que las arepas no se vayan a pegar, ni vayan a quedar crudas, ni nada. Como están viendo, aquí donde estamos echando las arepitas. Las arepas que hicieron mis amigas, hoy las vamos a echar en el fogón. Y así se hacen las arepas. Así se hacen las arepas, se asan, Se ponen a asar para que queden deliciosas con queso y mantequilla. Entonces, ¿cómo quedan las arepas, chicas? Ahorita va a ver, ella está bien chiquita. Bien rica. Sabroso. Me las quiero comer todas. De la otra, cómetela toda, ella es tuya.
Sí queremos que todos los niños vengan a comer arepa con nosotros. Hicimos bastantes arepas para que comamos todos. Gracias. Deliciosa. Está deliciosa yo. Me la voy a comer todita. Está rica. Nosotras sí sabemos cocinar. Está deliciosa. De verdad está buena. Entramos a un mundo cambió su mundo interior, pero por fuera era igual. Volvió en el tiempo hasta hoy para volver a empezar. Y es igual. En este dibujo yo presento que antes yo vivía en Barinas, allá en Venezuela, y vivía entre montañas y me gustaba mucho porque era un lugar donde yo me divertí entre las montañas, me gustaba. Y estoy con mi familia en Maracaibo. Y este es mi dibujo, como lo hice con ayuda de mis amigas y mis amigos. Hoy hice en la playa de Maracaibo. Yo vivo en Maracaibo, pero me vine para acá. Me quiero ir para allá a pasarla con mi abuela y con mi papá. Mi dibujo en Caracas, donde yo nací, y me gustaba más volar petaca en mi casa. Este es Maracaibo. La casa está así, el sol es bonito. Hay muchos parques cerca. Y las flores son muchas, pero no las pude hacer. Este dibujo que hice es en donde yo vivo en Venezuela. Esta es la casa de mi abuela, esta es la casa de mi vecina. Y extraño mucho la casa de mi abuela. Yo nací para allá en mi escuela. Llevo la casa de mi abuela. Esta es mi casa en Venezuela. Y extraño a mis amigos. Esta es mi casa en Venezuela. Y vive en las pistas. Y esta es en mi casa en Venezuela, en Maracaibo. Son las montañas que hay acá. Estamos regando las plantas, todo eso. Es muy bonito porque yo hago esto por mi familia. Y todo esto es por mi corazón, todo. Dibujo mi familia el día del Virgen del Carmen, con mi familia divirtiéndome en Venezuela. Quiero que vean este video, amigos, por favor. Mírenlo bien, como de bonito. Me gusta divertirme con mi familia. Mi nombre es Joande, recuérdenlo en su mente.